vamos a dar inicio a la conferencia magistral. Les agradecemos, dado que el evento se está grabando, y por cierto podrán seguirlo en redes sociales, en las páginas de la Coordinación de Posgrado. Les agradecemos silencio y también agradecemos pongan sus dispositivos en modo silencio vibrado. Muy buenos días a todas y todos los estudiantes de la Facultad de Derecho Tijuana, la Universidad Autónoma de Baja California, a través de la Facultad de Derecho Tijuana y de la Coordinación de Posgrado e Investigación. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia magistral La violencia política de las mujeres, un nuevo obstáculo en los derechos de participación política de la mujer, que se organiza por el Cuerpo Académico Estudios Jurídicos Internacionales a propósito de la conmemoración del Día de la Mujer. En ese sentido, voy a agradecer que reciban con un fuerte aplauso a la doctora María Elena Rebato Peña. Ella es profesora investigadora de la Universidad de Castilla-La Mancha, España, a quien le damos la más cordial bienvenida a México, a Tijuana y a nuestra facultad, por supuesto. Agradecemos también a todas las personas aquí asistentes, en particular a los estudiantes de posgrado, a los estudiantes de Derecho Internacional Público y por supuesto a los profesores que nos acompañan, a las profesoras y a todas las personas y estudiantes aquí presentes. Antes de cederle el uso de la voz a la doctora Rebato, me voy a permitir leer su reseña curricular. Ella es profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo y subdirectora del Departamento de Ciencia Jurídica y Derecho Público, coordinadora del Máster Oficial en Derecho Constitucional. Es licenciada y doctora en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha, amplió sus investigaciones en la Universidad de Bolonia, Italia, autora de la monografía La detención desde la Constitución y de varias publicaciones sobre derechos fundamentales y otras materias de derecho constitucional, como el derecho de sufragio pasivo, inconstitucionalidad por omisión y libertad informativa, la evolución de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, análisis comparado México-España de los derechos político-electorales y la confesionalidad de la Constitución de 1812, entre otros. Ha pronunciado múltiples conferencias y ha impartido sesiones en cursos de posgrado, doctorado y títulos de especialista en España, México, Costa Rica, Cuba y Perú, interviniendo en diversos foros en materias propias del derecho constitucional. Coordinadora durante varios años de los cursos de posgrado para iberoamericanos organizados por la Universidad de Castilla-La Mancha, así como de varios títulos de especialistas y maestrías como los relativos a los derechos humanos en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o Justicia Electoral en el Tribunal Federal Electoral en la Ciudad de México. Sin mayor preámbulo, muchas gracias doctora, bienvenida. Cedo el uso de la voz para que nos hable sobre la violencia política a las mujeres. Bienvenida. Muchas gracias. Quiero en primer lugar, como no, pues agradecer a la coordinadora de posgrado, a la doctora Alicia Camarillo, que me haya permitido el estar hoy aquí impartiendo esta conferencia. También hago extensivo mi agradecimiento al director de la facultad, el maestro Luis Sandoval, y también, en definitiva, a todo un grupo o un elenco de personas que han hecho posible que yo hoy me encuentre aquí y además lo haga como si estuviera en mi segunda casa. Entonces, muchas gracias a todos por hacer posible que hoy pueda impartir esta conferencia, o más bien yo quiero llamarle una reflexión sobre este concepto de violencia política en el que ustedes, y me refiero a América Latina, a Latinoamérica, han sido pioneros en la utilización del concepto. Como vamos a ir viendo a lo largo de esta reflexión en voz alta, que es lo que pretendo que sea esta conferencia, no sé si luego habrá tiempo para alguna pregunta, por supuesto, siéntanse libres de formularla después de mi intervención, que espero no sobrepase. Voy a limitarme los 30 minutos para que luego tengamos tiempo al debate. Como les digo, este concepto de violencia política es un concepto que en Europa no hemos utilizado aún. Ese concepto es totalmente novedoso, es totalmente originario de este ámbito geográfico, sin que eso quiera decir
que esas prácticas, esas actitudes, esas conductas que se pueden definir de violencia política no existan en Europa. Por supuesto que existen, pero no las hemos nominado como violencia política. Fíjense, voy a empezar mi intervención con una frase. Koya, come home. Esta es el titular de una carta que se publicó en un periódico y que era del marido de la primera congresista de Minnesota, del estado de Minnesota, en 1958. Esta frase la pronunció el marido de la congresista Koya Knudson en una misiva, en una epístola que publica el periódico, y donde el pobre señor, dicho con toda la ironía posible, decía: Koya, quiero comunicarles a los electores de este distrito que desde que tú estás en la política yo me siento solo, abandonado. Tu hijo y yo vemos en la prensa que tú pasas el día rodeada de hombres y sin embargo los hombres de tu familia te esperan en casa, solos, enfermos y abandonados. Y termina la misiva con una frase: I love you, honey, ¿no? Esta carta, que luego se demostró evidentemente que era una maniobra de los adversarios políticos de Koya Knudson, sirvió simplemente para que Koya Knudson no fuera reelegida como congresista en el estado de Minnesota, cuando semanas antes de esta publicación Koya iba a volver a ser reelegida. Es decir, piensen ustedes, bastó una simple referencia del marido de Koya Knudson a los tradicionales roles asignados al género femenino para que Koya no volviera a ser reelegida. Como les digo, era una maniobra política, no era cierto que el marido de Koya estaba enfermo, ni siquiera que estuviera abandonado, pero eso era lo menos importante. Lo importante es que se había publicado que Koya había abandonado a su familia para dedicarse a la política. Es decir, volvemos otra vez a lo mismo, la tradicional asignación de funciones o de roles a determinados géneros. Ahí podemos hablar por primera vez, o de las primeras ocasiones en las que podemos hablar de violencia política. ¿Qué ocurre? ¿Qué está ocurriendo en Europa? En Europa, como les decía al inicio de mi intervención, no hemos utilizado nunca este concepto. Sin embargo, hay varias denuncias de mujeres que se dedican a la política y que denuncian conductas que pueden tipificarse como tal. Por ejemplo, la más reciente, hace unos meses, una eurodiputada en el Parlamento Europeo, Iratxe García, en una discusión que tuvo con otro compañero europarlamentario sobre a qué se debía la brecha de género, la brecha salarial que había entre ambos sexos, recibió insultos totalmente sexistas por parte de este europarlamentario que, como ustedes pueden imaginar, siempre incidía en la misma línea. Vete a casa, no sabes de política, realmente no mereces estar en el Parlamento. Estoy hablando de hace escasamente 6 meses en el Parlamento Europeo. La presidenta del Parlamento italiano denunció que en un momento de especial conflicto político, ante unas intervenciones que tuvo en la Cámara, recibió amenazas, insultos a través de las redes sociales, de Twitter, de Facebook, haciendo referencia a, pues le enviaban vídeos sobre violaciones grupales a las mujeres. También hace unos meses la primera ministra australiana, en una entrevista en la televisión, le empiezan a preguntar sobre su vida matrimonial y sobre unos rumores que había sobre la orientación sexual de su marido, cosa que, como ella dijo, jamás le hubieran preguntado a un primer ministro varón. Es decir, con esto, ¿qué les quiero plantear? Que realmente existen en Europa también situaciones que pueden calificarse, como no, de violencia política. Y además,
ustedes luego en el debate podrán coincidir conmigo o no hacerlo. En mi opinión, todo este fenómeno se produce por el mal entendimiento que se ha realizado de las cuotas electorales. Un mal entendimiento porque las cuotas electorales han permitido que las mujeres empiecen a participar en la vida política, salgan de la vida privada, del ámbito privado y participen en la vida pública. Se ha malentendido como que las mujeres que participan en política lo hacen única y exclusivamente en virtud de las cuotas electorales que se han implementado. Ese malentendimiento de estas medidas, que como iré diciendo a lo largo de mi intervención, en mi opinión no son acciones positivas, son medidas de discriminación inversa, que además deben tener una duración muy acotada, muy limitada en el tiempo, porque si no lo único que hacen es perpetuar los roles tradicionalmente asignados a cada uno de los géneros, es lo que ha motivado, entre otras circunstancias, ¿no?, que surjan esos fenómenos de violencia política. Tal y como señala, les quiero leer algunas frases. Machicao Ximena, que ha trabajado mucho el tema y quizás ustedes la conozcan, el tema de violencia política, dice: el acoso político se perfila como un fenómeno estructural de magnitud política y social cuyo tratamiento y reflexión debe inducir a abordar el tema desde diferentes aristas en el contexto de violencia de género que da cuenta de las diversas modalidades y manifestaciones que ésta adquiere en contra de las mujeres sin distinción de clase, pertenencia cultural o representación política. A lo que yo hago un inciso, añadiría: no es totalmente cierto. Además de tener en cuenta la violencia política como fenómeno, hay que tener en cuenta la doble discriminación que sufren aquellas mujeres políticas que además tienen otra característica, y es la de, por ejemplo, ser mujeres indígenas en estos ámbitos o ser mujeres de la etnia gitana en el ámbito europeo. Y entonces están sufriendo ese fenómeno de la doble discriminación que, como saben ustedes, en el ámbito europeo se acuñó en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso Witty Thompson contra España, entre otros, en las primeras sentencias. Entonces estamos claramente ante una nueva violencia de género hacia la mujer. No se puede, en mi opinión, en ningún contexto subsumir la violencia política en ningún otro tipo de violencia de género. Como luego diré al final de mi intervención, en Europa el marco en el que encuadramos normativamente la violencia de género es la Convención de Estambul. En el Convenio de Estambul en ningún momento se habla de violencia política. Es verdad que la violencia política puede encontrar acomodo, puede protegerse en cualquier definición de la violencia, pero no se denomina como tal. Es decir, en Europa hemos tendido a invisibilizar esta realidad que no puede, ya digo, subsumirse en ningún otro tipo de violencia. Y no lo olviden ustedes, la violencia de género, los tribunales han sido muy vigilantes contra ello, es una nueva forma de discriminación. Y la violencia política, por tanto, es una nueva forma de discriminación que surge a partir de la salida de la mujer del ámbito privado para dedicarse en los asuntos públicos. Como todo fenómeno nuevo, es necesario echar la vista atrás y pensar por qué hemos llegado a ese punto. Seguro que ustedes son conscientes de que el ostracismo, el relegar a las mujeres a la vida privada es algo consustancial a la historia de la Europa occidental y, en definitiva, a la historia del mundo. Recuerden ustedes la ley de las 12 tablas de Roma, donde hablaba de la tutela mulieris, de la tutela de la mujer. Era incapaz, por ser el sexo débil, ¿no?, de no estar tutelada. La situación en Grecia y en Roma no mejoró demasiado. Es verdad que en Grecia era todavía mucho peor porque se reducía, recuerden ustedes, a la mujer al gineceo. Y Platón decía, bueno, en Roma la situación había mejorado. Bueno, había mejorado relativamente, porque fíjense,
les leo. Es verdad que Platón en su obra de la República decía: no hay tareas propias de hombres y de mujeres. Bien, hasta ahí perfecto, pero luego decía, a continuación, en su obra Las leyes: hay que reconocer que este sexo, refiriéndose al sexo de la mujer, es de carácter muy diferente al nuestro, el de los hombres, por la razón misma de su debilidad, y se ve más inclinado que nosotros los hombres a ocultarse y a caminar por vías torcidas. Bueno, tanto eso de que primero debía educarse y estamos en un plano de igualdad y luego ya las mujeres nos desviábamos. ¿Qué ocurre con la famosa, en la época de la Ilustración, en la época de Locke y de Montesquieu? Pues la situación sigue igual para las mujeres. La teoría del contrato social olvida e ignora deliberadamente a las mujeres. ¿Cómo justificaron esta desaparición de la mujer en esa teoría del contrato social? Paterman, que ha estudiado mucho el asunto, dice, bueno, en realidad no se debe al estado de naturaleza, sino que eliminaron a la mujer de la teoría del contrato social en base a un contrato sexual que la mujer había firmado antes. Bueno, la Francia revolucionaria, la famosa Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Han escuchado ustedes bien? Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, no de la mujer y de la ciudadana. Esa fue precisamente la tarea de Olympique de Gouges, de la que ustedes habrán oído hablar. A veces ustedes son estudiantes de licenciatura, la mayoría, y cuando los profesores, los maestros de las facultades de Derecho, yo también lo soy, comenzamos a hablar, casi ninguno han escuchado hablar de la Declaración de Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Sí, sí, hubo una Declaración de Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, donde dice: las madres, las hijas, las hermanas, representantes de la nación solicitan ser constituidas en Asamblea Nacional. Dice: la ley debe ser la expresión de la voluntad general. Todas las ciudadanas y ciudadanos deben participar en su formación personalmente o por medio de representantes. La ley debe ser la misma para todas y todos, todas las ciudadanas y todos los ciudadanos. ¿Cuál es el resultado de esta declaración de la mujer y de la ciudadana? ¿A alguien se le ocurre? Olympique de Gouges muere en la guillotina en el año 1793, precisamente el año en que desaparecen las asociaciones feministas, y donde tenemos el famoso Código Civil napoleónico, que vuelve a dar un paso atrás. La mujer pasa de estar bajo la tutela del padre a la tutela del marido. No se podía esperar otra cosa de este sexo débil. Claro, en este contexto alguien dirá, bueno, eso nos queda muy lejos, hemos superado esas épocas. Bueno, en realidad todos somos herederos de nuestra historia y la situación que estamos viviendo es heredera de ese momento. En ese contexto ya antiguo, y que sobre todo a los estudiantes más jóvenes de aquí le parecerá prácticamente del Pleistoceno, ¿no? De la época de la prehistoria, como pueden imaginarse, la reivindicación ya de la participación de la mujer en política era algo impensable. ¿Dónde podemos situar jurídicamente el inicio de esa solicitud, de esa demanda de la mujer de participar en la vida política? En la Declaración de Seneca Falls en 1848. En esa declaración de Seneca Falls podemos considerarlo como el inicio del sufragismo. La firman 78 mujeres y 32 hombres, y constituye la primera reivindicación pública del voto femenino. Esta declaración dice: decidimos que es deber de las mujeres de este país asegurarse el sagrado derecho del voto. De 1848 a cuando empiezan por primera vez a poder votar las mujeres en el mundo pasan aún unos cuantos años. Digamos que podemos situarlo fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial, a partir de 1918,
aunque es cierto que hay algunos países, les leo aquí simplemente a título ilustrativo, Nueva Zelanda lo reconoce en 1893, si bien es cierto que solo reconoce el derecho de sufragio activo, pero no el pasivo, es decir, pueden votar, pero de momento no pueden ser candidatas, ¿no? También se reconoce en Australia y luego en el resto de países, después ya más bien de la primera e incluso en algunas ocasiones de la Segunda Guerra Mundial. México, si no me equivoco, y es problemático decir la fecha porque no se puede equivocar, pero es 1953, en el caso español un poquito antes. La Constitución de la Segunda República en España en 1931 es la que consagra el derecho de sufragio femenino. ¿Qué ocurre a nivel internacional? Es decir, ¿qué dicen los textos y los tratados internacionales al respecto? Pues la verdad es que desde la Declaración de Derechos Humanos de 1948 está reconocida la plena igualdad jurídica entre hombres y mujeres. Está reconocido que todos tienen derecho al voto y por tanto hay que entender incluidas a las mujeres y a los hombres. No solamente lo hacen los textos internacionales de derechos, sino también, digamos, los instrumentos regionales. El Pacto de San José lo reconoce también, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en el que nos movemos, en el marco en el que nos movemos en Europa, aunque es verdad que el Convenio Europeo no hace una referencia, digamos, exacta al derecho de participación política, sino que tenemos que acudir a un protocolo posterior. Por tanto, si los textos internacionales lo reconocen, si ya los países van dando pasos para la participación política de las mujeres, ¿por qué seguimos hablando de este problema? Pues fíjense, en el año 1952 tiene que llevarse a cabo la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer. Y tiene que llevarse a cabo, ¿por qué? Porque se dan cuenta a nivel internacional que en el año 1952 todavía, estamos hablando de mitad del siglo XX, prácticamente ayer, ¿no? Como en ese momento, en el año 1952, todavía había países que no reconocían la participación política de las mujeres. Pero es que es aún más grave. Tenemos todos los reconocimientos en el ámbito internacional. Tenemos movimiento sufragista, ya digo, desde el año 1848 y todavía necesitamos la Cuarta Conferencia de Naciones sobre Mujeres en septiembre de 1995, en el que lo que hace esta conferencia es destacar que todavía las mujeres tienen serios problemas para el acceso a la vida política. Y lo que quiere esta conferencia es, leo literal, que los estados tomen medidas en los sistemas electorales que alienten, fíjense, es muy triste que en el ámbito internacional tengan que llamar la atención a los estados para que los estados a su vez pidan, rueguen a los partidos políticos para que los alienten a integrar a las mujeres en los cargos públicos electivos y no electivos en la misma proporción. Exhorta no solo a los estados, exhorta también a los partidos políticos. Es el inicio de las denominadas medidas de acción positiva o medidas de discriminación inversa que van a desembocar en las famosas cuotas electorales, que como les he dicho al inicio de mi intervención, estoy casi firmemente convencida que han desembocado en este nuevo fenómeno de violencia y de discriminación de las mujeres, que es la violencia política. Recuerden ustedes que la igualdad formal la tenemos conseguida desde hace años. Reconocimiento en los textos internacionales, reconocimiento en las declaraciones de Naciones Unidas, pero para que la igualdad formal se convierta en una igualdad real y efectiva, se tienen que adoptar una serie de medidas. A ello están obligados los poderes públicos. Los poderes públicos deben promover las condiciones para que todos los sectores de la población accedan a la vida pública en las mismas condiciones.
Eso es así en todo y además está reconocido a nivel constitucional. Ustedes lo tienen en un artículo de la Constitución, yo en España lo tengo en otro artículo de la Constitución. ¿Qué quiero decir con ello? La igualdad formal en la ley necesita estar acompañada de medidas para que, digamos, todos participemos en todos los ámbitos de la vida pública. ¿Por qué? Miren ustedes al compañero que tienen alrededor. Ninguno de los que estamos aquí somos realmente iguales. Cada uno tenemos unas características. Y para que todos, cada uno reuniendo sus características, podamos acceder a la vida pública en igualdad de condiciones, necesitamos una serie de medidas. Aquí estamos hablando hoy únicamente del problema del acceso de la mujer a la vida pública y lo que eso ha ocasionado, que es la violencia política. Pero no olviden ustedes que puede haber personas con capacidades diferentes, con minusvalías, que también necesitan una serie de medidas para acceder a la vida pública. Que además hay mujeres que tienen otros condicionamientos. Mujer, indígena y además, ¿por qué no?, discapacitada. O mujer y de mayor edad. Son causas de doble discriminación. Ante esas situaciones que son de la vida misma, que son reales, los poderes públicos deben adoptar medidas. Estas dos medidas son la acción positiva y las medidas de discriminación inversa. Como saben, las medidas de acción positiva son aquellas medidas que los poderes públicos llevan a cabo, pero que no causan un perjuicio a la otra parte, ¿no? El ejemplo más claro son las subvenciones. Si yo subvenciono, por ejemplo, o doy una serie de subvenciones, ayudas o becas a las mujeres, esto no provoca un perjuicio en el otro colectivo. Aunque nos lleva a las denominadas medidas paternalistas, que lo que esconden en el fondo, muchas de ellas, es mantener la tradicional asignación de roles. Piensen, por ejemplo, una de las primeras medidas de este tipo que se llevó a cabo en España fue conceder una subvención a aquellas mujeres viudas, solteras o divorciadas que tuvieran hijos menores de 3 años, para que ellas se fueran a trabajar y pudieran acceder a la vida pública, no a la vida política, pero sí a la vida pública. Y solo se concedía a los varones que fueran viudos. Esta medida de acción positiva, ¿qué esconde? Esconde lo que dice nuestro Tribunal Constitucional. Dice, es un hecho que el cuidado de los hijos y de la familia es una tarea tradicionalmente asignada a la mujer. Por tanto, aquel hombre que tiene una mujer en casa no necesita esta ayuda. Es decir, falsas medidas paternalistas, ¿no?, que lo que esconden es perpetuar esos roles de género. Las cuotas no pueden ser acciones positivas. ¿Por qué no pueden ser acciones positivas? Porque en el momento en que yo pongo una cuota, estoy excluyendo de la otra parte de la cuota al otro género. Las cuotas son medidas de discriminación inversa. Es decir, son medidas, ¿no?, que para favorecer a un colectivo que históricamente viene siendo o tradicionalmente viene siendo marginado, discriminado, al que se ponen barreras y obstáculos para acceder a la vida pública, o en este caso, como estamos hablando, a la vida política, les pueden ayudar. Ya digo, aquí hablamos de medidas de discriminación inversa solamente orientadas a fomentar la participación política. Y estas han sido las cuotas. No sé, luego me comentarán en el debate cuál es su opinión al respecto sobre las cuotas electorales. Yo tengo aquí unos gráficos que no da tiempo a ver, pero solo quiero que reflexionen sobre algo. Las cuotas electorales, y esto es una visión puramente subjetiva, únicamente funcionan en un determinado momento y en una determinada sociedad. Si perpetúan, a veces lo que hacen es acentuar la diferencia y no consiguen la finalidad que han perseguido. Pongo varios ejemplos. Ustedes, por ejemplo, aquí en México ya han superado la cuota, están en el ámbito de la paridad electoral,
lo cual me parece sinceramente más adecuado. En España estamos todavía en la cuota electoral. La cuota electoral ahí establecida es que ningún colectivo puede superar el 60% de una candidatura. Es decir, tiene que haber un 60-40 como mínimo, de hombres o de mujeres. No dice la Ley Orgánica de Régimen Electoral General si un porcentaje debe ser 60 debe ser de mujeres o debe ser de hombres. ¿Qué ocurrió en los primeros años en los que se implanta el sistema de cuotas en España? Aumenta el número de mujeres diputadas en el Congreso. En la actualidad hay 6 mujeres menos que el año anterior a implementarse las cuotas electorales. ¿Qué conclusión o qué lectura hay que extraer de eso? Pues que quizás en determinados ámbitos o en determinados países no sea necesario utilizar el sistema de cuotas para permitir la participación de las mujeres en la vida política. O es inicialmente adecuado, pero luego no tiene sentido. No ha ocurrido lo mismo, por ejemplo, en los países de nuestro entorno. Por ejemplo, Francia e Italia, que han pasado de la cuota electoral a la paridad electoral, en el caso francés, sí que han aumentado exponencialmente. Yo tengo aquí los datos. Por ejemplo, en la actualidad hay en Francia 223 mujeres diputadas frente a las 56 que existían en la legislatura anterior. Además, utilizan un sistema de paridad electoral con sistema cremallera. Es decir, van alternando hombre-mujer, 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 hombre-mujer. ¿Para qué? Eso también es algo que se estableció, que se hizo en España, no a nivel, primero a nivel autonómico. España es un estado autonómico, no federal, pero las comunidades autónomas pueden llevar a cabo sus propias legislaciones electorales. Además de las cuotas electorales, lo que hacen es establecer un sistema de cremallera, incluso en las cuotas. ¿Para qué? Pues para evitar que los partidos políticos relegaran a las mujeres a la última parte de la lista de candidaturas y por tanto que estas nunca salieran elegidas. Por eso, en Europa, por ejemplo, Francia es el país donde mejor ha funcionado el sistema de cuota y luego el sistema de paridad con sistema cremallera. En España el sistema de cuota, en mi opinión, ha fracasado totalmente, porque es verdad que hubo un aumento bastante significativo en el primer año que se implementó, pero luego en la actualidad hay menos mujeres de las que había antes de que hubiera un sistema de cuotas. Además, si ustedes conocen un poco la normativa de los países nórdicos, que son líderes en materia de igualdad, en la mayoría de ellos no se ha utilizado nunca un sistema de cuotas electorales. Por tanto, la cuota, como medida de discriminación inversa, un poco resumiendo en este ámbito, debe ser una medida temporal y desde luego debemos tener muy en cuenta en qué lugar nos encontramos, porque no en todos los países es necesario establecer un sistema de cuotas. Ya para ir terminando, afianzado ese sistema de cuotas, es decir, afianzada la participación de la mujer en la vida pública, por este sistema fundamentalmente de cuotas, empiezan a surgir, digamos, este fenómeno nuevo de violencia política como nueva violencia de género. A nivel internacional, la única declaración que tenemos sobre este fenómeno de violencia política es la Declaración sobre Violencia y Acoso Políticos contra las Mujeres, adoptada en Lima en 2015. Esta declaración sobre violencia define la violencia política como cualquier acción, conducta u omisión, entre otras, basada en su género. Por tanto, estamos hablando de que puede ser una violencia hacia el hombre o hacia la mujer. Lo que pasa es que de momento únicamente se está produciendo respecto a la mujer, de forma individual o grupal, que tenga por objeto o resultado menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir los derechos políticos.
¿Qué es lo importante de esta declaración? Que ahora veremos que tiene una base en una ley de un estado como es el boliviano del año 2012, que es verdad que no he revisado en las últimas semanas si ha habido alguna ley más, pero hasta ahora el único país que tiene una ley y un reglamento que permite la aplicación de esa ley sobre violencia política de las mujeres es precisamente Bolivia, la ley del año 2012 y un reglamento que logró implantarse 4 años después. Hubo que esperar 4 años para que se llevara a cabo esta ley para la violencia política. Como digo, esta declaración tiene como base esa ley de Bolivia, pero fíjense, lo importante de la misma no es solo que hay un reconocimiento internacional ya de este fenómeno de la violencia, no solo que hay una definición de lo que debe entenderse por violencia política, sino que la declaración nos marca las líneas de actuación que deben llevarse a cabo. Es decir, nos marca cuáles pueden ser las soluciones a este problema de violencia política. ¿Qué dice? Dice, por un lado, impulsar la realización de normas, programas y medidas para la prevención, protección y erradicación de la violencia. Fomentar, dice también, investigaciones en materia de violencia política para que se conozca la existencia de este fenómeno que a veces nos pasa desapercibidos. Pero lo que a mí me parece también más importante es que dice alentar cambios en los factores estructurales que inciden en la violencia y inducir a los partidos políticos, organizaciones sindicales y sociales a crear sus propios instrumentos y códigos éticos para prevenir estos actos. Es decir, que sean los propios partidos políticos los que tengan un código ético en el que señalen que cualquier conducta de cualquiera de sus miembros que pueda encuadrarse como de violencia política sea sancionada, incluso, por ejemplo, con la expulsión del partido. Evidentemente no se le puede sancionar con la pérdida, por ejemplo, del escaño político, porque como ustedes saben, el escaño pertenece al diputado, no pertenece al partido. Pero sí que se le puede sancionar expulsándole del propio partido político, además de establecer otro tipo de sanciones disciplinarias. Esta declaración de Lima dio luz internacional o dio visibilidad internacional, como digo, a la primera ley que hay sobre este tema, que es la ley sobre el acoso y violencia política hacia las mujeres de Bolivia del año 2012. Además, esta ley tiene un trasfondo, ya no tenemos tiempo para ir viéndolo, pero tiene un trasfondo que merece la pena que cualquiera de ustedes que esté interesado en el tema luego profundice sobre la misma, porque responde fundamentalmente al trabajo de unas concejalas bolivianas, ¿no?, que pidieron a la Cámara de Diputados que visibilizaran el problema que estaban teniendo estas concejalas en el ámbito municipal y que estaban sufriendo violencia política hacia unos extremos a los que no hemos llegado aún en otros países, como es la propia muerte de las concejalas, precisamente por dedicarse a la vida política. Por tanto, y concluyendo, porque ya creo que me he extendido demasiado, porque hablo mucho, ¿qué es lo que debemos hacer? Visibilizar la violencia política como una nueva forma de violencia de género que no debe encuadrarse en ningún otro tipo de violencia. Es violencia de género, pero es distinto a los demás. No debemos invisibilizarla, sino denominarla por su nombre, porque además tiene una perspectiva de género muy marcada. Y tener en cuenta que quizás algo hayamos hecho mal en el entendimiento de las cuotas o de la paridad electoral que ha provocado este nuevo fenómeno de la violencia. Nada más y muchas gracias. Vamos a abrir un breve periodo de preguntas. No sé si alguien quisiera participar. Adelante.
Si se presenta, por favor. Sí, buenas tardes, soy Laura, de estudiante de maestría. Le comentaba sobre las cuotas de género, que se ha entendido que para que una mujer entre, entonces un hombre tiene que salir o se tiene que excluir a un hombre. Entonces se ha entendido pues de alguna manera que, sobre todo los hombres, que se debe de buscar más bien aptitudes. La persona que sea más capaz es la que debe de entrar y no las mujeres en este caso. Simplemente si hay, vamos a poner un ejemplo, un hombre y una mujer que podrían entrar, se debe buscar a la persona más capaz y no a la mujer. ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, yo es que realmente, como he querido dar a entender a lo largo de mi intervención, es que en muchos ámbitos las cuotas electorales provocan un perjuicio más o sea, realmente la finalidad que intentan conseguir no la consiguen. Y no lo hacen porque la cuota electoral no hay que entenderlo como entra uno y sale otro. Ya no vamos a hablar aquí de un sexo o de otro, sino que es una manera de incentivar la participación de un colectivo que hay que reconocer, pese a que a mí las cuotas no me gustan en absoluto. Si no fuera a partir de esa cuota electoral, no participarían o no hubieran participado nunca en la vida política. Pero debe hacerse entender que eso es una medida únicamente temporal, ¿no? Si ustedes luego quieren, por ejemplo, hay un autor, Fernando Rey Martínez, que ha trabajado muchísimo sobre el tema de la discriminación y sobre el tema de cuotas, y él afirmaba que el problema de las cuotas electorales es que cuando superemos esa discriminación hacia la mujer, vendrá un nuevo colectivo, que será, por ejemplo, el de la mujer indígena, la mujer gitana, que también querrá tener un porcentaje de cuota, o por ejemplo los colectivos tradicionalmente también discriminados homosexuales, que también querrán tener un colectivo. Entonces, por eso, una cuota, en las elecciones. Entonces, por eso hay que dejar muy claro en el momento en que se establece la cuota electoral que es una medida de carácter temporal para superar una situación de desigualdad histórica que, como ustedes han visto, arrastramos desde la época de las recetables, ¿no? Entonces, solamente haciendo eso es la única manera de explicar que no es entra uno y sale otro, sino permitir que colectivos igualmente capaces que los que ya existen y que por situaciones históricas no pueden acceder, accedan, pero solamente con carácter temporal. Si la mantenemos, afianzamos esa diferencia. Maestro Barbosa. Creo que el gran problema que se tiene en el mundo es que se han profundizado en la democracia representativa y participativa y han olvidado la democracia incluyente. Es decir, hay un sector muy importante que no participa de la cosa pública. Tú mencionas uno de ellos, que es las mujeres, pero también hubo una etapa en la historia de nuestros países en donde solamente tenías que ser católico para poder acceder a la representación política, ¿no? Es decir, de ahí se fortalece la idea de las cuotas. Estos grupos vulnerables que no tienen acceso a la representación política y que ciertamente se debe de acotar a un tiempo establecido. Pero mi pregunta va más allá en el tema de la paridad. Ciertamente se vive ya en algunos países, incluyendo México, este principio de paridad, pero se ha evidenciado una nueva problemática, ¿no? La paridad, como tú la llamas, cremallera o vertical, tiene una nueva expresión que es la paridad horizontal, ¿no? Y esta paridad horizontal empieza a generarse discriminaciones muy fuertes en las representaciones políticas. Por ejemplo, en entidades federativas en nuestro país, de 32 no hay la mitad de mujeres gobernantes, ¿no? O en municipios no sucede eso. Es decir, se garantizó la paridad vertical, hombre-mujer, mujer-hombre, pero empieza a reflejarse una nueva discriminación que es la paridad, horizontal, ¿no? Entonces, este es un problema que creo que debemos de abordarlo todos. Es un problema estructural, es un problema cultural también, ¿no? No es un asunto nada más de leyes, porque creo que quien ha quedado rezagado en esta materia ha sido el conjunto de normas jurídicas en el mundo. El régimen convencional es el que está marcando la pauta en este sentido, ¿no?
pero el sistema cultural de la familia, del conglomerado social, me parece que está llegando tarde a este fenómeno. Ahí la dejo. Muchas gracias. Bueno, pues yo coincido plenamente con su reflexión, ¿no? Porque además vamos a tener en cuenta una cosa: todo este tipo de cuestiones son educacionales. Es decir, las leyes únicamente pueden ir al mismo tiempo que va aumentando o evolucionando la educación social en determinadas materias. Con respecto a esa paridad horizontal, yo creo que la solución no viene ni siquiera por parte de las leyes. Y hablo, por ejemplo, desde mi conocimiento más profundo del ámbito español. Allí no tenemos paridad, tenemos el sistema de cuotas. Pero sí que lo que han hecho los partidos políticos ha sido que cuando en una determinada circunscripción, en una determinada comunidad autónoma, encabezaba una mujer, el otro partido político ha puesto también una mujer. Es decir, la paridad se resolvería por los propios partidos políticos que están interesados en que haya en esa paridad horizontal el mismo número de mujeres, el mismo número de hombres, ¿no? Que a mí no me parece bien, quiero decir, porque entonces esto lleva pues al extremo, ¿no? De decir, bueno, pues tengo que buscar a una mujer igualmente capaz para poner en cabeza de lista, porque si no, eso, yo no sé además si ocurre aquí, pero con el surgimiento en Europa de los nuevos partidos políticos, se han lanzado a la carrera a buscar mujeres preparadas para encabezar las listas electorales. Y si había un distrito de peso o una comunidad autónoma de peso que un partido sabía que iba a poner una mujer, el otro partido buscaba una mujer un poco para captar más votos. Y a mí eso no me parece positivo, quiero decir, no me parece positivo porque entonces estamos olvidándonos del problema. Que el problema no es conseguir una auténtica paridad horizontal, ¿no? O sea, lo que tenemos que intentar es que el sistema permita el acceso de ambos sexos sin ningún tipo de problemas en todos los niveles, horizontales. Muy buenos días, mi nombre es Leonardo González Magaña, soy docente en la Facultad de Derecho y estudiante de posgrado. Mi planteamiento es el siguiente: yo tengo una inquietud porque he tenido la oportunidad de participar en actividades de diversas organizaciones políticas, partidos políticos, en donde convocan a actividades tendientes al empoderamiento de la mujer para que tenga un acceso precisamente a la participación política. Me llama la atención porque la última ocasión que acudí es a la convocatoria de un partido político y precisamente el taller se denominaba el empoderamiento de la mujer. Asistieron 40 personas, 32 éramos hombres, 8 eran mujeres. Yo me pregunto, porque ahorita consultando algunas estadísticas, me doy cuenta que el Congreso mexicano en la actualidad dice que hay una verdadera paridad, lo que nunca antes se había visto. La Cámara de Diputados está conformada por el 51%, en números redondos, 51% hombres, 49% mujeres. El Senado está aproximadamente al 50% entre hombres y mujeres. Pero la inquietud me surge a raíz de fenómenos como el que se dieron en Chiapas, en donde las denominadas Juanitas renuncian a su cargo para ceder su curul o su representación política a un hombre, ya sea por coacción o por voluntad propia o porque algunos estudiosos de la política dicen que son prestanombres. Entonces yo me pregunto si de verdad se ha percibido un interés real, genuino de la mujer por ocupar esos cargos, o a lo mejor nada más nos preocupamos unos cuantos aquí porque haya una verdadera paridad de género, ¿no? La participación política de la mujer. Muchas gracias. Sí. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Lidia Garduño y yo no soy estudiante de Derecho, soy egresada de la Facultad de Idiomas, pero me parece muy interesante todo esto. Y aquí el comentario que yo tendría es,
¿no será también que a las mujeres no se les deja como esa formación de participar en la política? Siempre es más o menos como guiarlas por otro camino, tú vas a ser ama de casa o profesora, lo que sea. O sea, no se les deja esa oportunidad también, o no se les integra desde jóvenes a participar dentro de la política. Siempre es como cargos heredados, ¿no? Por lo menos aquí en México siempre es algo que el tío invita al sobrino o el papá invita al hijo a participar en puestos o conocer de los puestos que ellos ya tienen a cargo. Entonces me parece que eso también es algo en que pensar, que a las mujeres desde jóvenes les involucren dentro de pues, puestos políticos, o darles esa oportunidad de saber que tienen pues, ese trabajo disponible. Muchas gracias. Voy a comenzar por la pregunta y luego ya... Buenos días, muchas gracias, doctora. Mi pregunta sería, bueno, soy Natalia Reyes, profesora de la facultad. Me gustaría saber, digamos, bajo este escenario de las cuotas de género y las fallas de efectividad en la protección de los derechos humanos de las mujeres en la vida política, ¿cuál sería su recomendación, digamos, para la apuesta de los estados? En esta experiencia nórdica, por ejemplo, ¿qué es lo que ha funcionado para que haya una real participación de la mujer en la vida política del país? Gracias. Pues voy a comenzar por la última, por la de Catalí. Bueno, realmente lo que hicieron los países nórdicos es algo que es un reto para todos, que es algo educacional. Es decir, no han necesitado ese tipo de cuotas electorales porque educacionalmente no han tenido que plantearse que las mujeres tuvieran problemas para acceder a la vida pública. Esa ha sido la solución. Bueno, fácil, es una solución relativamente fácil, pero que lleva años funcionando. No tiene nada que ver, pero todo va unido. ¿Por qué ahora, por ejemplo, en el ámbito europeo estamos luchando porque los permisos de paternidad sean casi de la misma extensión que el de maternidad? Es que los países nórdicos nos llevan 20 años de ventaja en eso. Los papás tienen el mismo permiso que las mamás y además es un permiso obligatorio, no se puede ceder. Entonces, es una cuestión educacional. Yo creo que con eso respondo. Para la pregunta de la compañera que hablaba de, bueno, que decía que no era estudiante de Derecho, bueno, no pasa nada, mucho mejor porque así nos enriquece a todos, ¿no? Vamos a ver, afortunadamente lo de educar para ser buena madre de familia está cambiando. Está cambiando. Entonces yo sí creo que las nuevas sociedades están educando a sus hijos, no me gusta llamar a mujeres o hombres, para que ambos de igual manera se involucren en asuntos políticos. Es decir, yo tengo niñas, yo veo cómo en el propio colegio están incidiendo mucho sobre esa educación con perspectiva de género, que además no es una educación, como habla el compañero, a mí el término empoderamiento no me gusta demasiado, para el empoderamiento de la mujer, sino incidir en que seamos conscientes de esa brecha de género que existe en todos los sectores, en el ámbito educacional, en el ámbito laboral, aquí solo hemos hablado del ámbito de la participación política. Cuando uno revisa las estadísticas, que ahora estamos obligados a hacerlo por sexos, vemos como sí que existe esa brecha de género. En el momento en que todos somos conscientes de la existencia de esa brecha de género, la educación cambia. Y ya no se educan las niñas para ser buenas amas de casa y madres de familia, ¿no? Sino para una educación en igualdad. ¿No? Su compañero hablaba de decir, ¿hay un interés realmente de la mujer? Creo que sí. Creo que sí. Si no, no estaríamos hablando de cuotas. Todo esto hubiera sido una discusión de un día, ¿no? Lo que ocurre es que dentro de ese interés de la mujer por participar en la vida política confluyen luego muchos intereses, muchos términos. Los partidos políticos intentan apoderarse de determinadas reivindicaciones y es algo que a las mujeres un poco les echa para atrás. En el ámbito, por ejemplo, laboral, es una lucha permanente que intentan apropiarse a los sindicatos y que por eso a veces hace que las mujeres no acuden a estas reuniones por el empoderamiento y... no me gusta lo del empoderamiento de la mujer. Es que no creo que se trate de una cuestión de empoderamiento, sino de igualdad de oportunidades.
Y eso me lo tiene que proporcionar el Estado cuando sea necesario y cuando se consiga, dejarme que evolucione libremente. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, por cuestiones de tiempo vamos a dejarlo hasta aquí y por supuesto les agradecería que le diéramos un fuerte aplauso a nuestra invitada. Agradecemos también a todas las personas que participaron, intervinieron y que están aquí presentes. Para concluir, le haremos entrega de un reconocimiento que me voy a permitir entregar y leer. Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Derecho Tijuana, Coordinación de Posgrado e Investigación, otorga la presente constancia a la doctora Marilena Rebato Peño por su excelente participación en la conferencia La violencia política de las mujeres, un nuevo obstáculo en los derechos de participación política de la mujer, impartida a la comunidad universitaria. Por la realización plena del hombre, respecto del hombre, Tijuana, Baja California, 13 de marzo de 2019, firma el director de la Facultad de Derecho, maestro Luis Sandoval Figueroa. A todas, a todos, muchas gracias, muy buenas tardes y sigan muy pendientes de las actividades académicas que organiza la Coordinación de Posgrado. Hasta pronto.